Libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 14, hermanos. ¿Cuántos estuvieron en los grupos familiares anoche? Gloria a Dios. Seguimos orando. El Señor está levantando más y más, hermanos. Nos vamos a esparcer por toda la ciudad. ¿Cómo le parece? Lo más importante no es que nosotros nos esparzamos, sino que la palabra de Dios sea. Solo somos vasos que Dios usa. Amén, hermano. Amén. Hechos 2, capítulo 2, versículo 14. Le pedimos con todo respeto se pueda poner de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hasta allí, hermanos. Puede tomar su lugar. Quisiéramos extender un poquito sobre el tema, hermanos, del propósito del avivamiento. A manera de una pequeña introducción, este texto que acabamos de leer, si usted mira unos cuantos textos hacia atrás, usted se va a dar cuenta que había llegado la bendición tan grande. El cielo se abre, la presencia del Espíritu Santo desciende sobre todos los que están allí y los llena de un denuedo. Denuedo es igual a valor, valentía, de un poder que solamente Dios lo puede dar, hermanos. Ese poder es importante que usted y yo lo mantengamos aquí ahorita en la mente y en el corazón, el entender esto, hermanos. Porque esto nos va a llevar a otro nivel en el cristianismo, si lo queremos llamar de esa manera. El día de ayer estuvimos en un grupo familiar y comentando con los hermanos al final, nos dábamos cuenta de la situación tan difícil que hay en nuestros días. Tan difícil que si usted a lo mejor ha escuchado por ahí ciertos artículos o noticias, ¿verdad?, que de repente surgen, se ha de dar cuenta, hermanos, que en muchos países, ¿verdad?, se ha aprobado ya, bueno, en algunos, no en muchos, se ha aprobado lo que es la zoofilia, lo que es las relaciones entre animales y el humano, hermano. Nada que ver eso. Cosas perversas, cosas terribles, ¿verdad?, pero que se aprueban. Se ha aprobado hasta donde se entiende también en cierto país, si es que no es que en algunos, se ha aprobado el incesto. O sea que el padre se puede casar con la hija y es una ley que se ha aprobado. Se ha aprobado, hermanos, en nuestros días, donde si usted habla en contra del homosexualismo, del lesbianismo, a usted y a mí lo encarcelan en nuestros días, solo por hablar en contra del pecado. Dios ama al pecador, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí nosotros. Dios ama al pecador, lo ama tanto, tanto lo ama que envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, para que al nosotros aceptar el sacrificio de Cristo nos apartemos del pecado, porque ciertamente Dios ama al pecado, pero odia. Dios ama al pecador, pero detesta, odia al pecado. Y por eso nosotros, hermano, en las circunstancias en las que vivimos, esa y muchas otras leyes que se están aprobando y cosas que se hacen por debajo del agua, que ni siquiera cuenta nos damos. Es necesario que suceda, hermanos, en nuestros días lo que sucedió en el tiempo en el que el apóstol Pedro se levanta y les habla a los varones judíos y les dice: quiero decirles algo. Lo que ustedes están viendo no es que esta gente está llena de mosto, no es que están ebrios, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, entender la presencia, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo es algo importante, hermano, para usted y para mí como creyentes. Es algo importante para la iglesia. Necesitamos, lo debemos anhelar, lo debemos pedir, lo debemos buscar. Debiéramos nosotros incansablemente de rogar al Padre, hermano,
que el Señor nos bautice, nos llene, nos sature con el precioso Espíritu Santo. Porque ese bautismo, hermanos, ese avivamiento que va a haber en nosotros, tiene un propósito. Después de que Pedro, hermanos, habla con estos varones judíos, más adelantito empieza uno a notar ese valor, ese denuedo, ese poder que llegó al apóstol Pedro, y la gente se convertía a la predicación de la palabra. Ese poder hace falta en nuestros días. Entonces yo quiero que vea esta primera diapositiva. Quiero que me siga, hermano. Los que estuvieron en el grupo familiar se van a identificar pronto, pero uno de los propósitos es que ese poder vuelva al creyente. Vuelva al creyente, hermanos, para poder predicar el evangelio. Hay mucho creyente que está con la boca cerradita, no predica la palabra, no habla de la palabra. Es más, es posible que nadie a su alrededor o muy pocos sepan y conozcan que es una hija o un hijo de Dios. Pregúntele a su vecino, dígale, ¿te conocen como hijo de Dios? El otro propósito, hermanos, es que dice la palabra que descendió, ¿verdad? De la presencia del Señor viene este poder, el Espíritu Santo, hermanos, que es Dios, ¿verdad? Habitando en el corazón, saturándolo como un fuego, hermanos, que es el que nos da ese valor. Valor para enfrentarnos, hermano, a nuestros seres más queridos y poderles predicar la palabra. Aún, hermanos, que ellos están cometiendo algún pecado, usted les predica la palabra porque usted los ama y no tiene temor de ellos. Es ahí donde ese valor, hermano, asienta las convicciones tanto en el corazón que ya, hermano, no condescendemos a lo que el mundo nos está dictando. Ya no condescendemos. Ya no te van a forzar a que uno se vista, hermano, ¿verdad? De la muerte, a que uno se vista de, qué sé yo, de la Llorona, de cosas, hermano, que mucha gente creyente se vistió de algo en estos días, solo por a lo mejor complacer a la escuela, al patrón, o qué sé yo, a los familiares. Una triste noticia, hermanos, en Estados Unidos, un padre sale con su niño de 2 años, salen a caminar y los atropella un vehículo porque andaban pidiendo dulces, vestidos de algo. No había necesidad de morir de esa manera. No había necesidad, hermanos, de morir de esa manera, salir y arriesgar, ¿verdad? Sabiendo que ese día, hermanos, el enemigo se mueve más que otros días, pudiéndolos decir de esa manera, a sus anchas. Otro propósito, hermanos, es que ese denuedo, ese fuego, ese calor, esa presencia, esa llenura, ese bautismo, hermanos, nos recuerda el llamado que tenemos como hijos de Dios. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá hijos de Dios aquí en la casa? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Entonces hay un llamado sobre su vida. Un llamado, hermano, que mientras que usted sienta la presencia del Señor aquí, usted jamás va a dejar de hablar de la palabra del Señor. Jamás. Y aunque se quedara, hermano, sin habla, con señas uno predica. Y aunque uno estuviera, hermano, hasta tunco, hermano, yo creo que hasta con las pestañas predicaría uno, dándole a entender uno a la gente que hay algo que Dios quiere que ellos conozcan. Porque es algo que no lo podemos apagar nosotros, hermano. Algo que viene del cielo nosotros no lo podemos apagar. Podemos ignorarlo, sí. Pero cuando Dios satura a una persona, la persona cambia completamente. El creyente ya no es un creyente pasivo, ya no es un creyente, hermano, que va y viene como esos juegos de los niños que suben y bajan, sino que se mantiene en un fuego constante. Dígale a su vecino, mantente en ese fuego. Darnos fortaleza para sufrir, hermanos, y soportar. Sufrir y soportar el vituperio, lo que venga por la causa del evangelio. Lo que venga. Es difícil soportar el vituperio cuando no estamos llenos. Es difícil soportar, hermano, la crítica del evangelio cuando no estamos llenos de ese denuedo. ¿Quiénes son los primeros que nos critican, hermanos? La familia. Y a nomás nos critica la familia, luego ya se acabó el fuego, se acabó la emoción que había. Pero donde hay, hermanos, ese denuedo, tú dices, estoy en el escenario correcto, y comienzas a orar, a buscar de Dios, y el Señor te empieza a entregar a tu familia uno por uno, porque hay una promesa
cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué importa que hasta hagan una carne asada y se preparen para criticarte? Vamos a hacer una carne asada. ¿Cuál es el propósito? Pues vamos a atacar al aleluya. Y para ponernos de acuerdo, vamos a poner una carne asada y vamos a hacer aquí una junta. Vamos a tener un complot en contra del aleluya. Pero tú haces tu parte. Tú vas y te metes con el Señor. También haces tu junta, tú también. Amén. Y tú te metes con el Señor y tú dices: Señor, toca la vida de mis familiares. Sales con el fuego de Dios. Sales hasta la cara, te cambia. Y hermano, cuando empieza la crítica, tú te gozas y soportas la tribulación porque estás haciendo lo correcto delante del Señor. Entonces tú te sometes a Dios, resistes al diablo y el diablo huye, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Seguimos. Cuando llega ese valor, hermanos, se va la vergüenza. ¿Usted ha conocido esos creyentes vergonzosos? ¿Sí? ¿Conoce por ahí alguno? Pregúntele a su vecino, dígale: ¿conoces a alguno? Creyente vergonzoso, está en su negocio, está en la escuela, está en algún lugar y le da pena hablar de Cristo. La Biblia dice que si uno niega a Jesús aquí abajo, no, si usted sabe la Biblia, por supuesto. Pero llega la vergüenza, hermanos. Llega la vergüenza que uno, ¿verdad?, no se atreve a abrir la boca. ¿Y qué le voy a decir? Es que uno quisiera a lo mejor, hermano, predicar un sermón, solamente de su testimonio, y usted tiene mucho que decir. Es que no me sé textos de la Biblia. Bueno, hay que arreglar eso. No se lo sabe porque no estamos leyendo. Pero una vez que comenzamos a leer, podemos empezar a practicar. Son pasos hacia el propósito del avivamiento. Pasos hacia el propósito del avivamiento. Me lleno de la palabra, entonces se me va la vergüenza. Cuando se va la vergüenza, hermano, es porque el Espíritu Santo ha estado cultivando aquí en nosotros una fortaleza interior, un poder interior que te hace pararte en medio de quien sea y tú le predicas, porque la llenura es con un propósito. No es, hermanos, la llenura, el avivamiento, que el Espíritu Santo tome el espíritu del hombre, lo avive, lo sacuda, le quite, hermano, todo lo que le estorba. No es solamente para brincar y sacudirnos, no es solo para llorar. El cuerpo manifiesta algo, ciertamente. Uno a veces llora, uno se puede tirar de rodillas, algunas personas hasta se pueden acostar así boca abajo, estando en oración por la llenura. Pero cuando el Espíritu Santo toca a alguien, hermanos, no lo hace solo para hacernos llorar. Aprendamos esto. No lo hace para que yo nada más, ¿verdad?, tiemble. Usted ve, personas tiemblan a veces, hasta brincan y todo, y la gente dice: ahí está la presencia. Eso lo vamos a ver después de la tembladera. Eso lo vamos a ver después de la lloradera. Ahí es donde se nota si verdaderamente estaba siendo llena la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? No es una emoción la que Dios quiere traer. ¿Se acuerda que le dije las leyes que están aprobando? La situación tan difícil en la que estamos viviendo es un desvío, es un descarrío de la gente. Entonces Dios, hermano, en medio de situaciones así, Dios levanta hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la cosecha, el campo, hermano, el campo está abierto para predicar y para cosechar las almas que el Señor va a alcanzar a través de su palabra. Para eso es una persona llena del Espíritu Santo. Para eso, para que no le dé pena, para que no le dé vergüenza, para que no se esconda, para que tenga valor y denuedo y le predique tanto a los judíos, a los gentiles, a los de Colima, a los de Guadalajara, a los de Estados Unidos, a los de Europa, que le predique a toda alma pecadora y que se convierta por el poder de la presencia del Espíritu Santo. Para eso es el propósito. No es solamente, hermano, para que nosotros aquí nos gocemos adentro y el fuego se quede aquí encerrado en estas cuatro paredes. Es tiempo de esparcer ese fuego. Dígale a su vecino: sal allá afuera a predicar. Seguimos. Cuando llega, hermanos, ese valor para predicar, ¿verdad? Es importante. El que predica, hermano, es un vaso que ha sido limpiado. Es un vaso con un corazón contrito y humillado. Es un vaso que solo testifica de lo que hay ahí adentro. No busca gloria para sí mismo. No trata de promover su ministerio ni su elocuencia. Trata de promover el reino de los cielos.
trata de promover la santidad hacia Dios, el apartarse. Y por eso, hermano, estar en medio de una generación tan perversa es muy difícil cuando no hay ese valor, cuando no hay ese avivamiento en nosotros. Cuando no hay esa llenura, es difícil predicarle a una persona. Es difícil. Hay personas tan prepotentes, hermano, con un orgullo alto, que se paran enfrente de uno y te dicen: yo no necesito de Dios. Ay, te cambian hasta la cara y te hacen así hasta sentirte como pequeñito. No, nunca he necesitado de Dios. He tenido todo. Todo lo que en la vida he anhelado, lo he logrado todo. Ustedes necesitan de Dios. Y por un momento, si uno estuviera ignorante, uno se puede creer esa mentira del diablo. Pero cuando tú estás con la presencia del Señor y cuando conoces al menos un poquito de la palabra, tú le dices: caballero, eso suena muy interesante, pero usted no puede tener más verdad que la que hay aquí en la palabra de Dios. Entonces te entra el denuedo y lo miras a los ojos. Aunque aquel sea un Goliat y tú seas un gigante como David. ¿Sí captó eso? Tú le dices: la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y usted está destituido si no se arrepiente de sus pecados. Y le predicas a su alma, le predicas ahí al ser interior, y tú vas lleno de la presencia. Estuviste buscando, estuviste preparándote, le preparas ahí lo que Dios te ha dado, se lo predicas. Entonces aquella alma, hermano, no se convierte porque tú eres grande o pequeño, sino porque el que está en ti es el más grande que todos los que están allá afuera. Se convierte, empieza a quebrantarse, empieza a reconocer su condición de pecador, empieza a darse cuenta, porque el Espíritu Santo va y se le mete ahí, hermano, y le empieza a traer a convicción y le hace ver que está más sentado en un caballo que se llama orgullo y prepotencia y que necesita bajarse de él porque Cristo quiere alcanzarle. Entonces le hablas directo y no tienes temor. Puede ser un gobernante, puede ser una persona muy estudiada, puede ser una persona amable y elocuente. También de la otra manera te pueden hablar: yo estoy bien, muchacho. De verdad, mira, no le hago mal a nadie, he sido una persona exitosa, todo está bien. Hasta te pueden hablar con una dulzura. Y esa dulzura te puede engañar también. Pero tú lo miras también y le hablas a esa persona que es tan dulce. Le predicas dulce también, porque Dios ama a los dulces y a los que están amargados, ¿verdad que sí? Tú le dices: qué bueno por esa dulzura. Ya lleva un poquito aventajado. Le aconsejo que use esa dulzura para aceptar a Cristo, porque si no lo acepta con todo y dulzura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el denuedo nos hace hablar. El denuedo nos hace pararnos enfrente de la gente. El denuedo, hermano, lo que hace es que se da testimonio y hay resultados del evangelio. Mi esposo no cambia, mi esposa no cambia. Es porque hace falta un valor, hace falta el denuedo, hace falta el propósito esclarecido del avivamiento en esa vida. Hace falta, porque una persona, hermano, que está avivada, lo que hace es que no descansa hasta ver a toda su familia adentro del redil, adentro del rebaño del Señor. No descansa, pero pareciera como que no nos interesara el ser llenos de la presencia. Sabe que hoy en día, hermano, el cristianismo ha sido considerado como un reflejo de lo que es un catolicismo apagado. No sé si me explico. Es como un reflejo. Una persona solamente deja de ir a una iglesia, pero va y se mete a otra, y es lo mismo. Las verdades que escucha, entra por un oído y le sale por el otro. No hay un cambio, no hay una búsqueda. Ha adoptado una religión. No hace mucho estábamos hablando con una persona que no es creyente y le hablábamos y le decíamos, le hablábamos del amor de Cristo. Entonces la persona, lo rápido que contestó, dijo: yo no me quiero cambiar de religión. Y eso es una expresión grave, hermanos. La gente piensa que es solo cambiarse de religión. ¿Por qué? Porque miran al que se ha cambiado y ven que es lo mismo. Por eso dicen: no me quiero cambiar de religión. Pero cuando una persona, hermano, está allí hablando y el Espíritu Santo se está moviendo, la persona quiere lo que tú tienes.
Y lo que tú tienes no es una religión, lo que tú tienes es al Cristo poderoso. Lo que tú tienes es que has cultivado una relación con el Señor. Entonces hablas diferente a los demás. Hablas porque no eres tú, es el que habla es Dios a través de ti. Entonces la gente te pide consejo, la gente se te acerca, la gente te busca. La gente anhela, hermano, que se le dé dirección. El que Dios levanta y lo aviva es para que dé instrucciones claras y le diga a la gente: es por aquí, es por allá, métete por este lado, ahora no, ahora detente, ahora continúa. Tiene que haber un avivado en la casa y en donde quiera que haya un lugar, hermano, público. Ahí sería bueno que se levante una persona llena del Espíritu Santo. Salude a su vecino, dígale: ese eres tú, Dios te está hablando. ¿Cómo pudiéramos soportar, hermanos, el vituperio del evangelio? No se puede. ¿Cómo pudiéramos, si estuviéramos ahorita, hermanos, en el tiempo de Esteban? ¿Sabe? Poquito atrás, antes de que Esteban fuera apedreado, poquito atrás, hermano, nos damos cuenta que él está predicándole a todos esos líderes religiosos que estaban ahí. Y le está predicando a judíos y le está predicando a otras personas. Y la convicción que había en Esteban, la llenura, la sabiduría con la que hablaba, estaba provocando que surgiera la ira en los que estaban escuchando. No se asuste, hermano, cuando una persona predica. No se asuste si de repente usted está predicando y alguien se le levanta y se va. La predicación causa eso. Oh, viste, se fue. Es muy normal. Es normal. Hay gente que no le gusta la palabra. Hay gente que no le gusta la palabra cuando va directo al corazón. Se levanta y se enoja. No, es que aquí esto, es que aquí lo otro. Es que la palabra, hermano, es una espada de dos filos. No podemos, hermanos, ponerle un caramelo a la palabra para que sea bien aceptada solo por el azúcar que lleva por fuera. La palabra debe ser predicada tal y como es. Y es primeramente para el que la predica. ¿Sí sabe usted eso? Entonces, hermano, imagine que estamos en ese tiempo. Se levanta algo así como eso. Imagine ver a una persona que se para aquí alguien con una piedra, hermano, y luego se la apunte a usted. ¿Qué haríamos? Honestamente, ¿qué haríamos? ¿Soportaríamos eso? ¿O agarraríamos al hermano y lo ponemos enfrente de nosotros? No se puede si no hay ese valor. No se puede si no hay, hermanos, ese denuedo. Es difícil. Y uno pensaría: nunca voy a estar en un lugar como esos. Nunca a lo mejor voy a experimentar algo así. No nos vayamos a equivocar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso, el propósito del avivamiento se debe de predicar antes, hermano, para que cuando llegue la tribulación, llegue la circunstancia, ya estemos avivados. Amén. Mire, hace un tiempo yo le comentaba que cuando fuimos a Burkina Faso, nos llevaron, hermanos, a predicar a una aldea lejos, hermano, lejos, varias horas. Y cuando llegamos ahí, estaba una cabañita y ahí se reunían algunas personas. Ahí había un misionero, impresionante. Allá en lo último, a la vuelta del mundo, donde no hay nada, ahí había un misionero. Y llegamos con él y el misionero dice: miren, aquí solamente el programa va a ser corto. Unos cantos, una bienvenida y luego entramos al mensaje. Entonces, él no nos quiso decir para que no entráramos en pánico o que a lo mejor nuestra fe fuera a menguar, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que ahí, hermanos, está prácticamente prohibido predicar de Cristo. Porque ahí alrededor, hermano, se mueve otro tipo de secta, religión, qué sé yo. Y los del Islam están fuertes ahí también. Entonces no te dejan. Entonces cuando uno está ahí predicando, hermano, pues uno va contento, estás en otro país y dices: aquí me voy a soltar mi mejor mensaje, sin pensar que posiblemente sea tu último mensaje. Y el misionero no nos dijo la gravedad de lo que estaba allí hasta cuando ya estábamos terminando. Dijo: qué bueno que ya terminaron, dijo, porque ya se estaban empezando a acercar. Dijo: de hecho, si ustedes ven a aquella persona que está allí, esa persona es del Islam.
Y si ustedes ven, y el semblante, hermano, el semblante así todo cambiado, todo como preguntando qué estábamos haciendo ahí. Cuando nos dijo eso, hermano, nos empezó a contar historias de lo que ha pasado allí. Y si te tiembla el corazón un poco más rápido. Yo me puse a pensar, por allá en un rancho, sin dirección, sin cómo llegar, sin que nadie de mi familia pudiera ir a lo mejor por mí hasta allá, uno puede morir. Uno puede quedar ahí en la línea. Uno puede, hermanos, perecer. Pero recuerdo que llegamos a esa aldea y llegamos con alegría, con gozo, llegamos con ese entusiasmo y le predicamos a la gente, hermano. Y cuando nos dijeron eso, gloria a Dios que lo hicieron, que no nos dijeron, ¿verdad? Al principio posiblemente hubiéramos sido probados, pero se pudo dar la palabra. Regresamos pensando cuál hubiera sido nuestra reacción si hubiéramos sabido antes. Y pensamos, hermano, cuánta necesidad y si volveríamos a ese lugar. Es tan fácil, hermano, ir a un lugar donde está abierto el campo, donde está abiertas las puertas para predicar. Pero ahora que usted sabe esto de ahí de Burkina Faso, un pastor que vino hace unos años está contactándome y dice que quiere venir. Él es de allá, de Burkina, es africanito y él quiere venir. Hermano, y si él lo invitara a ir allá, ¿usted iría? ¿Qué tal? ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Porque ahora sabemos que nuestra vida está en peligro. Por eso, ¿sabe una cosa, hermano? Tenemos que predicar la palabra lo más que podamos. Lo más que podamos. Y tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Porque si llegara a haber una persecución, si llegaras a ser perseguido por tu propia familia, tendrás el valor para pararte de frente. Estaremos llenos de esa presencia. Le haremos frente, hermano, a la rebeldía de los hijos, a la rebeldía, hermano, que hay en la sociedad. Le haremos frente, nos pararemos enfrente, aunque se levanten con piedras contra nosotros. Por eso es que no tenemos una religión, tenemos una relación que nos fortalece. Salude a su vecino, dígale, no te sueltes de su mano. Entonces, ¿qué hace el avivamiento? ¿Qué es lo que hace a una persona morir por otra? El amor que tenemos por el Señor. Le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad que sí? Entonces, el amor que nosotros tenemos, hermano, para con el Señor nos llena ese amor y ahora nos pone el amor por las almas. Y tú vas y le predicas a las almas que están en problemas, que están en situaciones difíciles. Vas y le predicas a la familia, le predicas al patrón. No tienes temor. Estás lleno de la presencia, estás enfocado, tienes una dirección. El Espíritu Santo te ha dado la llenura, te ha bautizado y te da dirección, te da un propósito, te llena para que cumplas el propósito del avivamiento. La iglesia primitiva fue llena de la presencia del Espíritu Santo y fueron esparcidos, y por todos lados donde iban había, hermano, gente sanándose, había gente convirtiéndose. El reino de los cielos se estaba esparciendo. Fueron estos cuantos, hermano, alrededor de unos 120 los que impulsaron una explosión de la iglesia, un crecimiento de las cosas de Dios, un avance en el reino de los cielos. Aquí hay más de 120, hermanos, mucho más. Y si juntamos el servicio de la mañana, hay muchos más. Imaginen, hermano, que nosotros nos diéramos la oportunidad de poder ser llenos de esa presencia. Jamás seríamos iguales. Jamás seríamos iguales. Nunca volveríamos a ver las cosas de Dios de la manera que a lo mejor las vemos, un poquito frías, un poquito apáticas. De ahí en adelante jamás soltaríamos esta lámpara y lumbrera, hermanos. No la soltaríamos. Y eso es lo que falta. Los hogares, hermano, están siendo retados. Espíritus ahí malignos que usan a la familia están siendo retados. Hay rebeldía. Hay, hermano, un desmoronamiento, pero a un paso agigantado de los hogares. Un desmoronamiento de matrimonios, un desmoronamiento. Se están derribando hogares. El futuro de los niños y de los hijos queda perdido en un lugar, hermano, donde no se puede hacer nada. Está al día. ¿Y dónde está el avivado que se ha de levantar? En la Biblia, hermanos, hay una historia de un rey que se llama Ocosías. Ocosías, hermano, él
fue puesto para guiar al pueblo. Fue puesto para enseñarle a la gente las leyes de Dios. Los reyes de Israel y de Judá eran puestos para guiar a las personas. Eran puestos para llevarlos a la búsqueda de Dios. Pero de repente había reyes malos. Usted lee y luego al final dice, y fulano de tal hizo lo malo delante de Dios. Usted lee la vida de otro rey y dice, y fulano de tal hizo lo bueno delante de Dios. Y Ocosías, hermano, siendo un hombre inseguro, falto de mucha convicción, llega un momento donde tiene una caída, se cae él y queda mal. Y en lugar de pedir ayuda a Dios, lo que hace es que manda a ciertas personas para que vayan y consulten al dios Belcebú, que es el dios de las moscas, que es el dios de los filisteos. Y en esa trayectoria Dios le habla a Elías y le dice, mándale decir, ¿acaso no hay rey en Israel para que consultes? ¿Acaso no hay Dios en Israel para que consultes? ¿Acaso no hay un Dios que te puede levantar de esa enfermedad o de esa quebradura o de esa situación? ¿Acaso no hay Dios en Israel para que pidas la guianza que necesitas? ¿Tienes que ir a buscar al Dios de las moscas? Fíjese, hermano, yo les decía a los hermanos en la mañana, cuando una persona, uno ve, hermano, a un gobernante que llega a la silla allá arriba, sus acciones te dictan lo que hay en su corazón. Y los que están arriba son para guiar a un pueblo, son para darle dirección, porque los que están sentados allí, en aquel entonces, hermanos, se les daba el libro de la ley. Y era para que dieran guianza al pueblo. Era para que pusieran orden en el pueblo. Pero si el que llegaba al frente hacía lo malo, lo que hacía era que apagaba al pueblo, lo desviaba, lo prostituía. Eso sigue sucediendo en nuestros días, hermano. Por eso, ahora nosotros tenemos la grande bendición que en aquel entonces no solo aquellos tenían libro, ahora nosotros tenemos el libro de la ley. Con él podemos ser guiados. Ahora tú lo abres y tú dices, la Biblia enseña que Dios llenó a aquella iglesia de su poder. ¿Por qué no nos puede llenar a nosotros? Que Dios bautizó a aquella iglesia con su Espíritu Santo, podrá bautizarnos a nosotros. Ahora tú tienes el libro de la ley. Ahora tú te paras como un Elías y le dices, no hay Dios en Israel para consultar. Porque Elías era uno que se guiaba por la presencia de Dios. No hay un Dios en Israel a quien nosotros clamemos para que sane a los enfermos. No hay un Dios en Israel, o sea, uno avivado, uno que cumplía el propósito, un rey que se estaba desviando, pero Dios le envía un profeta para ordenarlo. Pero lastimosamente, hermano, le mandan decir a este rey, por cuanto quisiste consultar al Dios de las moscas, de esto no te vas a levantar. Lo que causa, hermanos, el desviarse, lo que causa el no ser parte del propósito del avivamiento. Alguien que fue destinado para ser de bendición al pueblo se desvía y en lugar de avivar al pueblo lo que hace es que lo prostituye con otro Dios. Imagínese, hermano, un hogar. Ahí usted y yo estamos como un Elías. Ahí usted y yo estamos como un Pedro. ¿Quién se va a parar en la casa, pues? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer en el trabajo? ¿Quién lo va a hacer en donde quiera que estemos? ¿Quién? ¿Quién es el avivado? ¿Quién es el que busca? ¿Quién es el que se desvela? Yo les decía a los hermanos, les decía, hermanos, es difícil. Ha sido difícil para los pastores desde tiempos atrás. Pero hoy, hermano, estar aquí al frente, se lo digo como humano, se lo digo para compartirle un poco. Creo que esta es una época muy difícil para ser un pastor. Muy difícil, hermano. Mire, le voy a decir un poquito. El anhelo de todo pastor es que la iglesia crezca espiritualmente. Crezca espiritualmente, que haya madurez. Madurez. Que vaya habiendo un avance. Porque a más madurez, la iglesia avanza más. A más madurez, hay más entendimiento de muchas cosas. Hay más fortaleza en lo espiritual. Pero es tan difícil, hermano,
Cuando tú ves a alguien que se ha desviado, tu corazón te duele. Antes de recibir el llamado, mi corazón no sentía ni pensaba de esa manera. Pero una vez que Dios asentó el llamado al pastorado, al cual por muchas veces me rehusé, pero gloria a Dios que Él pudo vencer, me doy cuenta, hermanos, que Dios empezó a cambiar mi corazón. Lo cambió de tal manera que empezó a poner amor por las almas. Que empezó a poner el deseo, hermanos, de que si alguien estaba herido, yo tenía la necesidad, sentía la necesidad de ir y buscarle, hablar y tratar de restaurarle con la palabra del Señor, con consejo, con guianza. Y eso, hermano, Dios lo fue enseñando poco a poco con la palabra del Señor. Y quiero mostrarle un texto. Quiero que abra su Biblia conmigo en el Salmo 25. Salmo 25. Vamos rápido, hermanos, ya vamos a ir acabando casi. Salmo 25, versículo 4 y 5. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este día, hermanos? Salmo 25, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En nosotros debe de haber, hermano, una prontitud para guiar, para enseñar. Por eso el que está avivado, en todo momento, usted lo va a ver, se sienta a comer y luego comienza a dar palabra de Dios. Está en otro lugar y ahí, hermano, de repente comienza a tener un momento donde empieza a compartir palabra. Está guiando, está enseñando, está mostrando lo que ha aprendido. Hay prontitud porque hay necesidad. Hay prontitud porque hay un caos espiritual en el pueblo. Porque la ciudad está llena de mucho pecado, de mucho adulterio, y no hay uno avivado que se pare, hermanos. Qué bendición sería tener una oficina ahí a un lado, en donde está la oficina de los jueces que divorcian gente, y meter a uno lleno del Espíritu Santo ahí, hermano. Olvídese, ese juez se queda sin trabajo. ¿A qué vienen ustedes? Venimos a divorciarnos. ¿Sabe qué? Pero primero tienen que pasarle a esta oficinita. Y a esa oficinita, que ustedes métase ahí. Métase ahí. Una persona, hermano, llena del Espíritu Santo va a hablar y va a traer a convicción a ese matrimonio. Pensaban firmar, pero salen como con una luna de miel ya preparada, hermanos. Definitivamente, es lo que hace la palabra. Pero le pregunto, ¿creeremos en eso? A ver, mire a su vecino, dígale, ¿crees en eso? Abra su Biblia en el Salmo 43, versículo 3. El que está avivado tiene que dar consejo, hermano, con verdad. Tiene que dar ese consejo, hermano, a través de la palabra. Salmo 43. Fíjese lo que dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El Salmo 16, versículos 7 y 8, de una vez ya que está ahí en el libro de los Salmos. Salmo 16. Versículos 7 y 8, ¿lo tenemos? Dice: bendeciré a Jehová, ¿qué? Que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Si nosotros, hermano, pudiéramos entender el propósito y buscáramos esa llenura, usted va a notar que los apóstoles, hermano, todos estos hombres hablaban y aconsejaban, porque ellos eran aconsejados de parte de Dios. Se paraban aún hasta con los reyes y trataban, hermano, de persuadirles con la palabra. Sentían la presencia, sentían el poder de Dios. Nosotros estamos enfrentando en esta ciudad, hermano, una situación fuerte. Y por eso Dios quiere que la iglesia sea adiestrada para la batalla. Que la iglesia, hermano, pueda ser pulida sus manos para saber cómo usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Y que podamos nosotros meter la hoz
y poder cosechar lo que ya está ahí. Es una guerra, es una lucha, es un propósito. Entenderlo, hermanos, cuesta cuando estamos lejos de la búsqueda de Dios. Pero una vez que usted se empieza a dar pasos en la búsqueda de Dios, empieza usted a meterse en el ámbito que Dios lo quiere y se comienza a hacer aquello cada vez más fácil, hasta que Dios dice: está preparado tu corazón, envía la presencia, envía su llenura, y jamás el cristiano vuelve a ser igual. Jamás. Y en este día, hermano, yo quiero pedirle que hagamos algo. Muy pocas veces yo le pido cosas a la iglesia, muy pocas veces, rara vez, hermanos. Y eso es algo que yo le dije al Señor antes de conocerlo a usted, y antes, hermano, de venir a esta ciudad. Yo le dije: Señor, ayúdame para que en lo que más o en lo que menos pueda yo ser de carga a la iglesia, ayúdame. No quiero ser una carga para la iglesia. Yo quiero que sea Dios el que siempre, hermano, esté sustentando, esté bendiciendo. Yo creo en la presencia de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que cuando yo voy delante de Dios, Dios, hermano, hasta la fecha ha suplido todas mis necesidades. Hasta la fecha Dios ha sido fiel. Él es inmutable, Él no cambia. He aprendido, hermano, humildemente a pelear mis batallas en la presencia del Señor, y Dios me ha sorprendido de tal manera que siempre, hermano, Él sale al rescate para con mi vida. Pero es necesario, hermanos, entender. Yo sabía que cuando llegáramos a la ciudad, hermano, enfrentaríamos muchas situaciones difíciles. Enfrentaríamos la crítica. Enfrentaríamos, hermano, los problemas. Enfrentaríamos el ataque del enemigo. Sabíamos a lo que veníamos. Sabíamos que Dios nos traía para poder enseñar, para poder instruir, y aún a la misma vez crecer junto con los demás. Pero es necesario que como iglesia nos empecemos a levantar como Dios quiere, hermanos. Es necesario, iglesia, que nosotros comencemos a dar pasos firmes y constantes en el camino de Dios. Es necesario que analicemos que si hemos adoptado una religión, la hagamos a un lado y empecemos a adoptar una relación genuina, real con nuestro Señor Jesucristo. Salude a su vecino, dígale: hoy tu vida puede cambiar.